Hola, buenas noches. Estamos en el 16º programa de Ecos. Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Buenas noches, pues aquí, listos para comenzar. Bien, como ustedes ya saben, este es un programa en el que los editores de la revista digital Voces compilamos las noticias que nos llamaron la atención en la semana, en este caso 15 días, porque yo estuve indispuesto, pero hacemos una compilación de las noticias que nos llamaron la atención. No tienen que ser noticias del momento, no tienen que ser la noticia que recién pasó, sino aquellos detalles de lo que se sabe en el mundo de alguna historia que nos llamó la atención y nos parece interesante para comentar y platicar acerca de ella. Hoy vamos a hablar acerca de que los semáforos podrían contar con una cuarta luz, además del rojo, el amarillo y el verde. Hay una nueva ola en relojería en Suiza, hablaremos de eso también. Una guerra, que no es la primera, pero una guerra de ediciones reciente en Wikipedia. El papel de las mujeres en Japón, que están disputando la gobernación de Tokio. Y los niños hikikomori, o por qué hay padres en Corea del Sur que se encierran. Vamos a hablar de esas 6 notas y vamos a comenzar con los semáforos podrían contar con una cuarta luz. Julio, te cuento que resulta que los semáforos, estas luces que tenemos en las esquinas, que a veces tienen un cuarto foco, pero es del mismo color, o dos rojos, o a veces traen la flecha y el verde, pero se está pensando en que podría aparecer un cuarto elemento. Para llegar a esto, vamos a platicar tantito rápidamente así sobre la historia de los semáforos. Resulta que los primeros semáforos se instalaron en Londres en 1868 y era un semáforo que se puso para carretas de caballos en una calle de Londres que estaba muy, muy concurrida y era peligrosa para los peatones. Entonces pusieron un semáforo para indicar a las carretas cuándo podían moverse o los carruajes, pues. Y lo interesante es que originalmente tenían unos bracitos. Eran dos bracitos y si se ponían así como en cruz, significaba alto y si se ponían en ángulo como de 45 grados, significaba siga, que era la señal que hacía el agente de tránsito. El que se encargaba se ponía en cruz, quería decir alto, se ponía así, quería decir siga o avance. Y entonces los primeros semáforos tenían ese sistema de palanquitas como unas etiquetas que salían. Y se le agregó un sistema para en la noche nada más de luces, una roja y una verde. Lo interesante es que el primer semáforo de la historia de 1868 explotó y además lo manejaba un agente. Es decir, había un agente de tránsito abajo que le apretaba para que abriera los bracitos. Pero resulta que como las luces eran de gas, no eran luces eléctricas, sino de gas, pues explotó y dañó y lastimó al agente. Entonces, el primer accidente y seguramente el único accidente de muerte o lesiones por Por explosión semáforo. de semáforo, pues fue el primer semáforo de la historia. Esto fue en Londres, cuando Inglaterra era la potencia de innovación y económica, y en 1868, y hasta 1921, cuando Estados Unidos empieza a disputar ese papel de la nación más avanzada, en Estados Unidos, en Detroit, la capital del automóvil estadounidense, el señor William Potts reinventa o vuelve a diseñar el semáforo ya con sus tres luces, es decir, hace más de 100 años, 3 años más de 100 años. Y entonces, desde que se inventó en Detroit, que era la capital del automóvil, pues se ha mantenido igual. Resulta que 100 años después seguimos teniendo automóviles, pero todo ha cambiado enormemente. Ahora tenemos automóviles eléctricos, tenemos automóviles mucho más rápidos, tenemos mucho más tráfico. Es decir, el semáforo se inventó cuando había mucho tráfico, pero no se compara al que tenemos ahora. Y entonces hay una necesidad de actualización. Es decir, no solo por las nuevas condiciones del tráfico, sino por los nuevos autos autónomos, estos que se manejan solos. Y entonces se sugiere que es posible que, aunque nosotros respondemos bien, hasta cierto punto, a las luces de los semáforos, cerebro humano responde muy bien, quizá habría que incorporar un cuarto color, posiblemente una luz blanca, que le indique al carro que puede continuar mientras no se le indique lo contrario, que es una instrucción típica en programación, ¿no? Mientras no se te indica lo contrario, continúa haciendo esto. Los semáforos es padre porque los semáforos resulta que tienen una función de regulación del tráfico y los problemas de tráfico significan entre el Reino Unido, Estados Unidos y Alemania un costo
de 2.2 mil o 2.200 millones de dólares al año. Entonces, nada más en atascos de tráfico hay ese tipo de costos. Por supuesto, hay otros sistemas que se están explorando, no solo este de la posible cuarta luz. Un investigador, Henry Liu, estadounidense en Estados Unidos, está probando una nueva, incorporar la inteligencia artificial y entonces tiene un presupuesto bastante amplio para hacer el experimento de cómo controlar los semáforos con inteligencia artificial. Hasta ahora tenemos semáforos que se manejan fijamente, es decir, con un horario específico, dura 2 minutos, 1 minuto, cosas así. Y otros que son ligeramente inteligentes porque se mide el tráfico y cambia un poquito los tiempos dependiendo del tráfico. Pero la implementación de la inteligencia artificial moderna se está estudiando y curiosamente se va a hacer el estudio en una población cercana a Detroit que se llama Birmingham, donde todos los semáforos de la población son de estos fijos, es decir, todos son de tiempo fijo, ninguno es diferente. Entonces, pueden medir muy bien cómo está el tráfico ahora y lo que van a hacer es que van a aplicar inteligencia artificial para controlar los semáforos, de manera que el GPS de los vehículos te diga cuántos carros hay en cada intersección y a partir de ahí van a hacer el estudio a ver qué tal sale. ¿Cómo ves las innovaciones en semáforos en el mundo? Pero está interesante, ¿no? A final de cuentas, el semáforo llama la atención que en principio siempre fue utilizado con la intención de medianamente garantizar el paso del peatón, ¿no? Porque pues, ese era el peligro de que las carretas en ese momento, después poco a poco los vehículos, pues decían, bueno, pues si no se detenía o por lo menos se trataba de organizar el tráfico, pues los peatones estaban esperando nada más o se pasaban. A mí me da la atención dos cosas en particular. Uno, no sé hasta dónde realmente lleguemos a tener la cantidad de vehículos eh, que se haga necesaria esta cuarta luz o esta inteligencia artificial para este tipo de vehículos. Y bueno, ¿qué va a suceder cuando el semáforo no funcione? Porque pues, para los humanos me pasa en cualquier zona, en lugar de que paremos y esperar a que pasen los demás, no, cuando no hay un semáforo, cuando falta la luz, cuando deja de funcionar, parece que automáticamente nos dicen avance y no deje pasar al de frente. Entonces, sí, como que sería muy interesante ver cuáles son los algoritmos o cuáles van a ser los protocolos que van a tener estos semáforos de tal manera que garanticen que el vehículo automático realmente vaya a reconocer o cómo vaya a actuar en el momento en que le falte algún tipo ¿cómo se llama?, de comando. Si bien es cierto, generalmente no tendría que avanzar y se va a tener que estar parado, pues ¿qué va a suceder? No avanzo hasta que alguien lo arregle. Entonces, si hay cosas interesantes, llama la atención hasta dónde estamos llegando ya en empezar a tener ciudades automatizadas de tal forma que, bueno, pues el impacto de la industria, pues va siendo, industria y tecnología va teniendo un impacto importante. Sí, sí, es interesante. Y a ver qué pasa. 100 años de un aparato que se inventó Sí. para unas condiciones de hace 100 años y aunque siguen existiendo los vehículos, bueno, quizá hay opciones, ¿no? Quizá haya Claro. alternativas al semáforo. Bueno, nuestra segunda nota de hoy tiene que ver con la nueva relojería, la nueva ola de relojería en Suiza. Yo pensé que los relojes iban a desaparecer, pero al parecer hay hasta nuevas oleadas. A ver, cuéntanos. Sí, mira, a mí me llama mucho la atención en mi trabajo y en muchas de las personas, la mayoría no usa reloj. Esa es una parte muy interesante y yo me he fijado que mucho tiempo mucha gente no usa reloj. De las personas que usamos reloj, unos empezaron a irse a la parte electrónica, la parte digital, a que Ujú. les controlara absolutamente todo, ¿no? Estos relojes ya que te miden hasta cuántas respiraciones tienen, etcétera, etcétera. Yo siempre fui reacio a comprar uno de esos. Siempre he sido como, he tenido un gusto por un reloj de cuarzo, por ver la maquinaria, porque esté bonito, porque sea, que lo puedas combinar, o sea, que tenga esta parte de moda y de uso. Y eso fue lo que me empezó a llevar a decir, bueno, tengo ganas de ver, compré un reloj, tengo varios, no son mucho menos caros, pero dije, bueno, ¿quién es el mejor haciendo relojes? Y de ahí empecé a ver esta nota en la que se empezaba a manejar esta cuestión en cuanto a la relojería suiza que se considera como la mejor.
en el cual se empieza a manejar sobre las exportaciones que se van teniendo y que, bueno, los diseñadores, en este caso, tanto los antiguos como los nuevos, empiezan a ver pues un auge en esta parte digital y empezar a ver que hay relojes muy caros y relojes que son de una gama media, ¿sí? O sea, te puedes encontrar relojes extremadamente muy caros y que, bueno, no deja de ser que ya la industria, como es en el caso de los suizos, pues estás hablando de ya de más de 300 marcas que cuentan con esto hecho en Suiza, ¿no? Como que es una garantía cuando tienes un buen reloj. Ya hay cuestiones en las que encontramos marcas como Nivada, estamos, ¿cómo se llama? Encontrando marcas que tienen ya que ver en situaciones que tienen una nueva generación en cuanto a cómo se hacen los relojes y cuál es la intención de los mismos relojes. Entonces, estos empiezan a ver esto que manejábamos de entender que el reloj siempre va a ser una cuestión del amante, es decir, que te guste. Quien usa un reloj, están diciendo los suizos, es porque te gusta ese reloj. Entonces, una de las cuestiones dice, pues, por un lado hay que ver los dos mercados que tú tienes. Uno, los relojes de alta gama, que son relojes que a final de cuentas son muy caros, y relojes de una gama media, una gama no baja, pero sí un reloj que es de buena calidad. Entonces, el primero que se dirige a esos conocedores adinerados que buscan una originalidad y calidad que ya necesariamente encuentran en las grandes casas, que suelen reservarse sus piezas más exclusivas a un círculo cerrado de gente que le gusta y va a tener un reloj de varios miles de dólares. Y por el otro, pues, gente que a final de cuentas lo que le gusta es ver ya relojes que tengan que ver con una maquinaria, una mecánica accesible, que te gusta, que son nuevas marcas, pero que buscas una calidad en cuanto al reloj. Y siguen siendo como esta cuestión de ir con los suizos, que son aquellos que tienen una cuestión del saber en cuanto al reloj. Y sí, bien lo mencionaste ahorita, esta parte de decir, bueno, pues le siguen manejando esta segunda opción de una gama media, los vintage, es decir, pareciera que de repente muchos relojeros decían que se iba a acabar el uso del reloj. ¿Por qué? Pues porque ya lo tienes accesible desde tu automóvil, desde tu celular, desde tu computador. O sea, es decir, existen múltiples artefactos, múltiples medios que te permiten acceder a conocer la hora. Entonces, había leyendo en otra parte, decía que, bueno, los que usamos reloj no es solamente por estar al tanto del reloj. Y yo generalmente veo la hora en mi reloj. Trato de traer, ¿cómo se llama? Un reloj en el cual me permite verlo, independientemente de dónde tenga. Entonces, sí viene esta cuestión de ir rescatando esta parte de cuáles serían el sentido del uso del reloj. Y bueno, encontrando ahí, diciendo, bueno, pues me llama la atención cuáles son los relojes como de gama media, pues empezaban realmente de 4,000 pesos hacia arriba, ¿no? Estamos hablando de un Swatch Stark Green, que es de acero, que es un reloj, cronógrafo de acero inoxidable, incluye una caja pulida con una esfera negra satinada que realza el elegante verde del bisel y el segundero de juego, que realmente cuando se compra un reloj no solamente, o bueno, los que más o menos tratamos de ver qué te gusta, bueno, pues sí empiezas a ver pues qué función tiene, cuál es al final, cómo está el segundero, si va de acuerdo, si tiene, ¿cómo se llama? Marcados las horas, si tiene hasta los segundos. Bueno, por otro lado, otra de las marcas importantes, interesantes, bueno, y este reloj Swatch, pues lo encuentras por 4,500 pesitos, te puedes hacer de este Swatch, o si ya quieres meterle un poquito, pues te metes a un Tissot tradicional, es un estilo clásico, su carácter vintage, y bueno, 6,000, casi 7,000 pesitos. Te vas por un Hamilton Field, que ya es una cuestión que ya tiene una marca más militarizada, y siempre esta parte de los relojes militarizados como que tienen una parte importante, junto con el que les decía Hamilton, y ya estás hablando de cerca de 10,000 pesos. Es decir, relojes que parecieran medianamente accesibles, pagar 10,000, 15,000, hasta 20,000 pesos por un reloj. Entonces, bueno, decía, bueno, ¿cuál es a final de cuentas un reloj en el cual, bueno, pues es caro? Estamos hablando del Rolex, que sabemos que es la marca de los relojes por excelencia, y que está por todos lados. Acaba de terminar un torneo de tenis que está patrocinado desde siempre por Rolex, que es
Wimbledon, entonces siempre ha aparecido como que esta parte. Y estamos hablando pues, de las marcas de relojes de lujo más populares y con ventas anuales de más de 9,000 millones de euros y que aventaja en cerca de un 20-25% sobre Cartier. Y por último nos dicen, pues el reloj suizo más caro jamás vendido es el Patek Philippe Grandmaster Shine, ¿cómo se llama? Que se vendió por más de 31 millones de francos suizos en una subasta en Christie's en Ginebra en 2019, lo que le equivale a 31,6 millones de euros en 2023, perdón. No sé, yo sí soy de las personas que sí cree que la inversión, ¿cómo se llama? En un reloj es más por un gusto muy personal de que te guste la maquinaria que traes y no un reloj que pues, es lo mismo que tu celular. No sé, ¿puedes estar dispuesto a gastar en un relojito, Joel? Pues fíjate que justo ahorita que lo decías, me llama la atención. Creo que hace mucho tiempo que ya los relojes sabíamos que eran joyas, ¿no? Es decir, Claro. esa creo que pues fue un subproducto del reloj. El reloj era para dar la hora, ¿no? Pero Uh entonces, -huh. pues nacen en una época y se van construyendo en una época en la que las cosas se hacen artesanalmente y las maquinarias llegaron a ser completamente sofisticadas. Después aparecieron los electrónicos, pero no se perdieron los relojes de mecanismo, ¿no? Los mecánicos, no se perdieron, no dejaron de existir, aunque parecía que los relojes electrónicos podrían haberlos desplazado, no ocurrió. Entonces, me parece que ya desde entonces sabíamos que no es ni siquiera la precisión, porque por más preciso que intente ser con un reloj de mecanismo, de cuarzo, o de joyas, ¿no? Los relojes de joyas, por más preciso que intente ser, pues no es la precisión lo que hace que lo compres, sino el valor de reventa o el valor como propiedad. Entonces, creo que ya más o menos podríamos haber sospechado que el hecho de traer la hora en el celular o en el carro no iba a acabar con los relojes, pero a mí sí me sorprende un poquito el boom que tienen ahorita los relojes. Creo que veo más gente con relojes que hace unos 5 o 6 años, como que volvieron a quererlos. Yo no traigo, tengo uno de estos ahora, relojes inteligentes y no Uh lo -huh. uso. Entonces, yo no soy muy de relojes ni de joyas, pero me parece interesante que esté ocurriendo este fenómeno que, bueno, era fácil sospechar que iba a pasar. Venga. Pues fíjate que vamos a hablar, nuestro tercer tema ahora es guerra de ediciones en Wikipedia. Resulta que en Wikipedia es una enciclopedia abierta, es decir, la editamos entre todos, eso es un principio muy bonito y a mí me gusta mucho la Wikipedia, pero me provoca un poco de conflicto el hecho de que acabó con las enciclopedias. Ya no se hacen enciclopedias, entonces la británica ya no se edita, hay una versión digital, pero es mucho menos popular y conocida y consultada que la británica original. Pero lo que ocurre con esto de abrir la edición de la enciclopedia a todo el mundo, pues es que no todo mundo le llama igual a las cosas, sobre todo cuestiones como conflictos sociales, ¿no? O conflictos entre naciones. Entonces, hace unos días, hace un tiempo, ocurrió, bueno, el mes pasado, ocurrió un evento en la guerra que está ocurriendo entre Hamas e Israel. Y apareció una nota de Wikipedia, es decir, la entrada de Wikipedia sobre esto. Y resulta que fue no, lo que ocurrió pasó en Nuseirat, en Gaza, y fue una de las acciones de Israel para rescatar unos refugiados. La cuestión es que incluso desde cómo le llamas al evento ya es conflictivo, porque por supuesto los pro-israelíes le llaman un ataque, ¿sí? Y los que apoyan a Gaza, pues le llaman una masacre. Y entonces, dependiendo de quién edita la nota, pues se dice la masacre de Nuseirat o el ataque de Nuseirat o la operación de rescate de Nuseirat. Evidentemente, cuando nosotros hablamos, aunque sea el mismo evento histórico, si nosotros mencionamos la masacre de Nuseirat o la operación de rescate de Nuseirat, la cuestión cambia completamente, ¿sí? Claro. Estamos en un evento de naturaleza completamente distinta.
Esta operación se hizo la entrada en Wikipedia y entonces hay un conflicto ahí porque hay editores que le cambian, luego entra otro y le cambia lo que editó el primero, y luego uno está de necio cambiando la palabra y entran otros. Resulta que el ataque resultó en la muerte de casi 300 personas, que además ya habían sido desplazadas, y hubo más de 700 heridos para rescatar a 4 personas. Lo que hizo que el hospital, que ya de por sí estaba sobrecargado de personas, pues ahora esté más cargado, ¿no? El hospital de Al-Aqsa. La página de Wikipedia ya fue restringida para editar. Cuando una página se vuelve muy conflictiva, entonces la misma Claro. Wikipedia la bloquea para que no puedas editarla, porque Sí, ya sí, se vuelven normal. pleitos. Los pleitos se van hasta la Wikipedia. Y solo ciertos editores que ya tienen mucha demostrado que se han comportado de manera ética pueden seguir editando. Entonces, ahorita la entrada del evento de Nuseirat, le llamaremos nosotros, pues está bloqueada. Wikipedia tiene una política de neutralidad, entonces, por supuesto que va a ser casi imposible mantenerla, porque si tratamos de hacer una enciclopedia sin postura o sin sesgo, pues entonces no hay enciclopedia, ¿sí? O sea, somos nosotros y nuestro sesgo. Y entonces se intenta hacer que, por ejemplo, en conflictos armados haya mucho monitoreo. De todos modos, la nota finalmente acaba no agrandándole a todo el mundo. Probablemente va a ocurrir, y estas guerras han pasado mucho en Wikipedia, es decir, se han peleado montones de veces por cómo llamarle a las cosas. Ahora que ocurrió lo de Trump, el ataque pues obviamente antes de llegar a la Wikipedia el conflicto, por supuesto que antes de llegar a Wikipedia, llega a los noticiarios. Y no sé si te fijaste que hubo pues un problema sobre cómo le llamaban a lo que ocurrió, ¿sí? ¿Es un tiroteo? ¿Es un ataque armado? ¿Qué es lo que pasó? ¿Sí? Eso es muy interesante porque pues está el pleito de cómo le van a llamar. Entonces, seguramente cuando se construya la entrada de el atentado o intento de asesinato o incidente o tiroteo contra Trump, pues vamos a ver otra guerra. Entonces, me llama la atención, me parece interesante cómo las nuevas tecnologías, como lo de los semáforos o lo de la Wikipedia, son grandes innovaciones, pero presentan nuevos problemas. Y ahora es cómo mantengo neutral una enciclopedia en la que pueden escribir personas que están a favor de lo que está haciendo Israel y personas que están a favor de lo que sostienen los gazatíes. Y entonces, pues la neutralidad va a ser casi imposible. ¿Cómo es? Fíjate, aquí me llama la atención una cuestión. Sí, si bien es cierto, sí creo que el problema se ataca ya en la forma digital porque existe, como lo dices, como una apertura. Antes no existía, o sea, antes el problema se resolvía muy sencillamente porque alguien decidía cómo está, yo lo ponía impreso y vámonos, ¿no? O sea, ya existía una británica, enciclopedia británica, que dice, bueno, así se menciona, ¿no? Hazle como Y quieras, porque, la enmienda ocurría porque alguien escribía y había un claro. protocolo y se denunciaba que ese artículo estaba mal y entraban revisores. No se editaba nomás porque alguien se metía. Exacto, o sea, a lo que voy es esta parte en la que existía un control. Al momento que existe un medio digital que viene con esta cuestión, en este caso Wikipedia, de decir somos totalmente progresistas y vamos de que todo mundo entre y pueden, dices, bueno, no se puede, porque sí viene un problema muy fuerte, sobre todo para aquellos que de repente, no solamente los editores, sino personas que pudieran integrarse, que yo le llamo así, yo ahí sí, yo casi me doy un tiro, no soy editor ni mucho menos, pero ya cuando alguien me dice, yo le digo así, le dije, no, pues entonces, pues esto ya ni siquiera hay un proceso de comunicación, porque pues, el emisor, el receptor y el código es el que tú quieras, pues entonces ya no nos comunicamos. Entonces, sí resulta muy interesante y creo que esta cosa política de decir, égeles, a final de cuentas sí se busca neutralidad, difícilmente, porque existe el sesgo, pero que sí se restrinja, yo sí creo que es una medida, por lo menos, de parar un poquito el relajo, de decir, oigan, vámonos, ¿cómo se llama? Entendiendo un poco de tal forma que podamos llegar a acuerdos generalizados que a lo mejor no a todo mundo le va a gustar, sino que sí la disputa se lleve ya a un grado de los editores que tengan un cierto reconocimiento que permita a su vez el uso, que al final de cuentas yo creo que el sentido de Wikipedia y de cualquier otra fuente de información es que permita el uso
si no correcto, sí adecuado para pues el proceso básico de comunicación. Pero yo concuerdo con esta parte de decir, espérense, mejor vamos restringiendo a algunos que sí pueden editar, porque si no esto sí creo que se iba a convertir en algo, iba a escalar un poquito más. Sí, claro. Sí, y pues eso es cómo haces confiable una enciclopedia en Exacto. la que pueden participar todos. Es interesante el debate. Las Sí, mujeres sí, están sí. disputando la gobernatura del gobierno en Tokio. A ver, cuéntanos por qué es una noticia interesante o te llamó la atención eso. Mira, me llama la atención porque a lo mejor, y lo digo en el mejor de los sentidos, siempre se ha Ujú. manejado o hay décadas en las que venimos teniendo que el país, ya hay ciertos países en el mundo, esta parte del machismo sigue siendo algo que se está, ¿cómo se llama? Que no se ha quitado. Yo creo que se ha venido manejando de forma muy importante un cambio, sí radical en el caso de los hombres, por una referencia muy básica en el caso de México. Pues yo creo que si hubiera una parte machista, no se hubiera votado por las dos mujeres, en el caso único que tuvieron las votaciones más altas, y en el caso del hombre, no por ser hombre iba a ganar. Y bueno, ya cuando nos vamos al caso de Japón, Japón, como muchos sabemos, ya esta es una monarquía con emperadores, existe un primer ministro que se nombra directamente por el emperador, después de ser designado por el Parlamento. O sea, el gobierno está dividido, lo que ya tomo muy parecido, ejecutivo, legislativo y judicial, pero hay una cuestión muy interesante, Japón nunca ha tenido una primer ministra. Es decir, sí puede llegar a tener esta parte, como que hay un avance, me llama la atención esta parte de decir, bueno, sí permitimos que haya una gobernadora, que más allá, yo la veía más en el sentido del avance que se va teniendo para el caso de permear las mujeres dentro de la misma política. Y bueno, pues esta votación ya se hizo en el caso ¿cómo se llama?, de Tokio. Existía ya había una mujer, Yuriko Koike, espero se diga de esa forma, la cual ya era gobernadora, y estaba ¿cómo se llama?, en opositora con Reno, que era también una de las mujeres importantes que estaba oponiendo al caso de los hombres. Y lo que me llamó más la atención es que no existía un hombre que estaba en la parte de gobernador. Eran dos mujeres que estaban en la gubernatura, y que a final de cuentas una de ellas estaba en la parte de la reelección. Sigue habiendo una cuestión de subsidiar, es decir, hay una tendencia importante a seguir manteniendo una política tendiente hacia las mujeres. Me llama mucho la atención también esa cuestión de que si bien es cierto en el caso cuando pones hombres y mujeres, sí hay un punto que se tiene que rescatar, pero sigue siendo una cuestión interesante que al tener una cuestión de la mujer, sigue habiendo una situación importante que sigan siendo las políticas públicas muy encaminadas a las mismas mujeres, ¿no? Que es una cuestión que no es buena ni mala, es simple, sencillamente me llama la atención de que sean dos mujeres, las dos mujeres fueron muy tendientes a tener una política pública que fuera dirigida o por lo menos fuera destacada en el sentido de mencionar que esta sigue siendo hacia la parte de las mismas mujeres. Hay una participación electoral del 60%, sigue siendo una situación que también da la atención que en gran parte del mundo la participación política por parte, la participación electoral por parte de los ciudadanos sigue siendo alta. Me menciona esta parte que fue una elección a gobernador en la cual fue un 5% más en el caso de la anterior parte de la gobernatura. Entonces, sí creo que hay un avance importante con respecto a la participación de la mujer en cuestiones electorales, y me llama la atención que se siga encaminando, no sé si como una parte de retomar, de recobrar esta cuestión de el apoyo hacia las mujeres, pero muchas de las políticas públicas que entran o que se proponen o que se prometen como parte del protocolo de los programas de las mujeres sigue siendo como muy encaminada a destacar el papel, ¿cómo se llama?, de las mujeres. Entonces, por eso me llamó la atención que siento que hay una ola interesante en el mundo en el cual la mujer va teniendo
un papel preponderante y que no necesariamente estamos en este ámbito o en este espacio en el cual los hombres y la ciudadanía en particular, hombres y mujeres, se sigue en una condición machista. Me queda claro que hay muchas cuestiones que socialmente se tienen que mejorar y reparar, pero sí creo que tenemos un avance importante y eso nos lo va demostrando las elecciones que van a lo largo de todo el mundo. Evidentemente, insisto, en el caso de Japón es una cuestión de que es por tercera vez hay una gobernadora, o sea, es decir, no es una cuestión menor, pero que pues difícilmente, sí, muchos especialistas mencionaban en las notas, híjole, ya para que llegue como primer ministro, híjole, sí va a ser un poquito más complicado. ¿Cómo ves, Joel? Pues está interesante porque no, es cuestión de juicio, pues es cuestión de rumor, ¿no? Exacto. Todos los países o la mayoría de los países del mundo son hasta cierto punto machistas y uno de los que tiene fama de serlo, yo no he vivido ahí, no lo sé así de primera mano, pero uno de los que tiene fama de ser muy machista es Japón, ¿no? Entonces, digo, México también tiene esa fama y muchos más, ¿no? Aquí a mí lo que me llama la atención es como una vez que ocurre que tu jefe de gobierno, la persona que encabeza el gobierno federal o el gobierno nacional es una mujer, no pasa nada grave, ¿no? Es una resistencia constante y países en los que a lo mejor no se hubieran imaginado muchas personas que México llegara a ser gobernado por una mujer hace unos, no sé, unos 20, 25 años. Pues ya ocurrió y no va a pasar nada grave, pues, o sea, no va a ser nada distinto a que la gobierne un hombre y seguramente habrá políticas por lo menos más femeninas, ¿no? Femeninas Claro. en un sentido como muy de admiración, pues, ven otra cosa, se va a fijar en otros aspectos. Y lo cierto es que muchos países ya han tenido jefaturas de gobierno encabezadas por mujeres. Argentina, Chile, Alemania. Alemania. La Gran Bretaña, muy poquitas, lleva dos, ¿no? La Gran Bretaña, Rusia, pero todavía hay países que se resisten, ¿no? Entre esos Estados Unidos, Canadá, China, y esos tres, ¿no? Esos tres son tres países poderosos, influyentes, importantes, que no han tenido, Italia ya tiene una primera ministra, ¿no? Entonces, es interesante Francia es otro que no se ha atrevido, ¿no? Me llama la atención cómo podríamos haber pensado que a México le faltaba y lo cierto es que tuvimos incluso dos candidatas con posibilidades y era como evidente que íbamos a tener presidenta. Y Japón ahorita suena, ¿no? Japón no suena como muy lejano, Estados Unidos también suena lejano, pero puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? Y no va a ser nada malo, pues. Me parece que está bien y qué bueno que dejemos de pensar en el género de quien nos gobierna, ¿qué nos importa si es hombre o mujer? Pues chistes que gobierne bien. Exacto, esa es como que la parte interesante que también tenía la nota en el sentido de decir, bueno, ya no te importa si es hombre o mujeres, sino qué está haciendo ¿cómo se llama? Por gobernar de la mejor forma para todos, ¿no? Sí, y que creo que pues, llega al punto de resistencia, que ya cuando pasa, dices, pues no pasa nada, o sea, es decir, es otra persona más que se le tiene que exigir de la misma forma, no importa si es hombre o es mujer, se le exige como una persona que es gobernante y como tal tiene responsabilidad. Pero sí, yo creo que tengo fe en la humanidad en que poco a poco esta resistencia a cosas diferentes se vaya perdiendo y vayamos a avanzar. Pero bueno, pues eso es en ese sentido. Bueno, pues terminamos la mención a lo que ocurre con la gubernatura, pero no salimos de Japón. Resulta que luego coinciden los temas que traemos y van como enlazados. Yo traigo un tema mucho más sencillo y mucho más irrelevante, pero me gusta, me llama la atención. Resulta que unas papas fritas súper picantes enviaron a estudiantes japoneses al hospital, a 14, hasta donde tengo entendido, fueron 14 chamacos. Pues en una escuela secundaria de Tokio, un compañerito de otros muchachos llevó unas papas fritas, pues, unas papitas, como los llamamos nosotros, y resulta que fueron hospitalizados después de comérselas y llegaron al hospital porque son unas papas llamadas R18 Plus Curry Chips, que es un curry, Wow.
En Sí, Japón sí. comen mucho curry, es un platillo de origen hindú. El curry es picante, pues es como nuestro mole, ¿no? Es picante y hay más picantes. Y a este tiene un ghost pepper, un chile fantasma, no lo conozco yo en español, no sé si hay aquí, pero es un chile picosísimo, ¿no? Ahí sobrepasando al habanero. Y entonces son unas papitas que vienen hiper picosísimas, con unos taquis fuego super plus. Y pues compartieron él las llevó como reto, él dijo que ya las había comido antes, puso el reto ahí a sus compañeros se lo comieron y empezaron a sentir náuseas, les empezó a doler el estómago, total que les empezó a arder alrededor de la boca, como pasa cuando te enchilas, y entonces tuvieron que ir al hospital. Estas papas tienen ese nombre que te había dicho R18 Plus porque es como rated 18, ¿no? Ajá. No pueden, La- el plus es solo para mayores de 18 años, ¿no? Porque no pueden comerla niños. Y el sabor es curry, pero son extra picantes porque traen ghost pepper, este chile fantasma, ¿no? Tiene un montón de picante y entonces así se fueron. Resulta que el sitio web del fabricante, que no alcancé a localizarlo porque hay ahí un ramen que se llama igual, un ramen, y yo ya lo había visto, ese ramen que es también el ramen más picoso del mundo, y entonces la gente prepara su ramen, así como las Maruchan, preparan su ramen, se lo sí, comen y ahí están muriendo de picante, ¿no? Y entonces no alcancé a identificar si era la misma marca o no, porque ya. pues, así como que mi japonés no andaba muy bien hoy, entonces no lo descubrí. Pero resulta que se advierte que está prohibido que consuman, o sea, está así súper prohibido que consuman las papitas menores de 18 años y que las personas que tienen presión alta o estómagos débiles no las consuman. Pues esta noticia me llama la atención porque nos demuestra que en el mundo seguimos funcionando a base de retos y desafíos, ¿no? Sí, Yo creo que incluso así se descubrió el picante, ¿no? O sea, ¿por qué se empezó a hacer comida picante si pica? Pues porque alguna persona mexicana, algún azteca o maya o olmeca, se encontró la frutita esta, la mordió, le picó y fue y le picoteó a algún compañero, algún amigo, y para que no te lo comes, y el otro dijo que sí, y así se fue, y total que se desarrolló el gusto, y hasta que estamos comiendo esa cosa que duele, que nos encanta el picante. Pero bueno, muchas culturas tienen picante, no somos los únicos, los tailandeses comen muy picante, en China se come picante, es un gran productor de chile, China, es originario de aquí, pero ya llegó a todo el mundo. Japón también comen picante. Y bueno, pues me llamó la atención, me gustaría conocer algún día las papas estas súper picosas, pero me llamó la atención que ahí están unos japoneses comportándose como cualquier muchacho de secundaria de México, retando a los compañeritos y ya está que se fueron al hospital por enchilarse. Y no, como no, pasa aquí con los taquis, ¿no? Y como pasa aquí con exacto. otras, ¿no? Que ahí está uno entre que me gusta y más bien es como por valentía de no decir que no me gusta el picante y ya está que acá uno enchiladísimo. Sí, no, es una cuestión, digo, yo ahorita que lo estabas comentando, dije, pues, si esto estaba, dije, el simple hecho, soy adicto al picante, de repente sí, ya cuando me el estómago, ya, pero realmente me gusta el sabor, o sea, es una cuestión Sí. que lo malo es que cuando ya lo metes a cualquier cosa picante, le das en la torre, pero ya cuando ves esta parte, dices, bueno, me estaba acordando de secundaria, dices, oiga, que no te lo comes, y ahí está uno que, como tú dices, reproduciendo los mismos patrones que se tienen en todo el mundo sobre unos muchachos en una secundaria en la cual dices, pues, a que no te comes este que es súper picante. Y además, seguramente, no sé si leyeron y a lo mejor, y si lo sabían, con mayor razón hay que comerlo, ¿no? Pero sí, bueno, esta parte acabamos teniendo los mismos patrones de conducta y yo sí creo que habrá que buscarlos. A mí en lo particular se me antojó. Ya a lo mejor yo lo combinaría con una cervecita. Diría, bueno, a ver a qué me sabe con una cervecita estas papitas. No, y es interesante que a mí me gusta, pues, me gusta comer picante, pero me llama la atención cómo en algún momento nos queremos sentir orgullosos de casi cualquier cosa, ¿no? Y Exacto. entonces es que yo soy muy fregón porque como mucho picante. Pues no, o sea, no eres mejor que nadie porque comes picante, pero qué bueno que te guste y lo disfrutes y se lo pongas a las cosas. A mí me pasa, no, me gusta el picante, me gusta el chiltepín, me gusta mucho. Y
Y me gusta, de hecho, nos pasa, porque las plantas son así adictivas, como el café, como el té. El chile tiene este mecanismo de que una vez que alguien se acostumbra a comer picante, le cuesta trabajo dejar de comerlo, ¿no? Y entonces Exacto, ahí andas echando exacto. como, está bien rico, pero yo le echaría un poquito de picante. Bueno, pues ese es el mecanismo de supervivencia del chile, ¿no? El ser, Es, el ser adictivo. Entonces, sí, sí, pues, se ha mantenido. Pero bueno, pues ahí, el ¿cómo picante. ves? Unos chamacos, 14 chamacos japoneses se fueron por comer papas. Bueno, para cerrar, nos salimos de Asia, ahora nos fuimos hasta allá, a ver si la próxima semana buscamos Sudamérica o África o Sí, ¿verdad? algún Acabamos lugar yendo acá. interesante. Resulta que hay unos niños hikikomori y la nota que nos brindas dice, ¿por qué hay padres en Corea del Sur que se encierran? A ver, Julio, ¿por qué hay padres en Corea del Sur que se encierran? Bueno, aquí hay una cuestión interesante. Es un programa educativo que ofrece, en el caso de Corea del Sur, con la Ujú, intención de que haya una mejor y mayor comunicación entre los padres y los hijos. ¿Sí? Desde abril de este año, muchos padres han participado, se les ha invitado a participar en el programa educativo para progenitores de 13 semanas que tiene una duración financiado y dirigido por dos organizaciones no gubernamentales, por un lado la Fundación Juvenil de Corea y el otro el Centro de Recuperación Ballena Azul. ¿Cuál es el objetivo? Pues enseñar a las personas cómo comunicarse mejor con sus hijos. Parecería poca cosa, ¿no? Y dice, bueno, pues ¿quién no se puede comunicar? Bueno, de repente si viene esta cuestión de si pues no es lo mismo que me digan a que escuche a que me entiendan. Creo que cuando uno es hijo, de repente es que no me entiende, es que no me escucha, los papás. Entonces se habla de que este programa incluye 3 días en una habitación que replica una celda de aislamiento en una instalación de Hongcheon-gun, no sé si se diga así, pero bueno, en la provincia de Hangwon. Y dije, bueno, caray, dije, yo no sé qué tan bueno sea que un proceso de comunicación sea a través de encerrar a alguien y que no salgas hasta que hable. Este ujú. tipo de conductas, cuando tú acorralas a alguien, pues no necesariamente te dan los mejores resultados para que una persona se pueda expresar y la otra persona pueda comprender o asimilar o en el mejor de los casos tener empatía por la otra persona. Bueno, pues entonces para hacerlo todavía mejor, te dicen, no se permiten teléfonos, no hay computadoras portátiles dentro de esta celda de 5 metros cuadrados. Creo que 5 metros cuadrados, en un sentido práctico, se reduce. O sea, es decir, estás hablando de una habitación que no necesariamente te permite como que esta cuestión del espacio vital que necesita cualquier persona. Bueno, entonces, sus habitaciones solo tienen, ¿cómo se llama? Paredes desnudas por compañía. Es decir, son paredes y no tienen ningún tipo de ventana, te meten, no tienes nada, te meten ahí con tu hijo y comuníquese. Bueno, pero los residentes pueden vestir, ¿cómo se llama? Uniformes carcelarios azules, pero no son reclusos. Solo te ponen uno que parece de recluso, pero no es. Bueno, entonces ha venido a y bueno, te dan la bienvenida como en una experiencia de confinamiento. Dice, la mayoría tiene una cosa en común, un hijo que se ha apartado completo de la sociedad y unos padres que no escuchan. Estos centros que se conocen como hikikomori, en un término acuñado en Japón en la década de 1990 para describir el severo retraimiento social de los jóvenes y adultos jóvenes. En un sondeo del Ministerio de Salud y Bienestar de Corea del Sur, realizado con 15,000 personas de entre 19 y 34 años en 2023, se encontró que más del 5% de los encuestados estaban en aislamiento. Al final de cuentas, esta misma, ¿cómo se llama? Encuesta sugiere que es más común el aislamiento para encontrar trabajo, problemas relacionados interpersonales, problemas familiares y problemas de salud. Es decir, las personas se están aislando. Entonces, se les hizo como muy sencillo esta fundación. Dice, bueno, pues vamos a hacer que las personas se comuniquen encerrándolas en lugares donde no necesariamente existe algo de ventilación, no necesariamente tienes algo hacia afuera que te permita una comunicación, que es básico cuando no te sientes ahogado en algún lugar, no va a fluir la comunicación. Entonces, me llamaba mucho la atención que la fundación, en el caso de Corea, esta cuestión de decir, bueno, vamos a hacer un programa en que busquemos la comunicación de padres e hijos cuando los hijos se están retrayendo, ¿cómo? Pues vamos encarcelándolos, teniéndolos en un lugar aislados y vamos a ponerlos frente a frente y comuníquense. Entonces dije, bueno, yo no sé qué parte de a quién se le ocurrió, porque debió de haber pasado por varios, en el sentido de decir, oye, pues alguien debe de darse cuenta que, oye, no va a funcionar, no sé quiénes participaron, o sea, me llama mucho la atención por decir, oye, te voy a encerrar con alguien
te voy a aislar con alguien que es aislado para que te comuniques y los padres puedan entender a sus hijos. Dices, oye, algo está fallando. A alguien se le hizo una excelente idea, además patrocinada, y por lo que leí en la nota más adelante, pues es una que está teniendo mucho auge en cuanto al dinero que se le está invirtiendo. Habrá que ver los resultados que estén, no hablaban de tipo de resultados, habrá que ver si alguno de estos jóvenes o alguna de estas ¿cómo se llama? Personas ya que están, porque no hablan necesariamente de una, o sea, que son exclusivamente niños en edad, que parecen entre 5 y 10 años, no, están hablando ya de adolescentes y jóvenes en los cuales, pues, la principal forma que se está teniendo para resolver el problema, en el caso de Corea del Sur que mencionabas, es el retraimiento que se está teniendo. Me llamó mucho la atención que una forma para comunicarse sea, ¿cómo se llama? Incluyéndote en un lugar que parece cárcel, pero no es cárcel, te pongo enfrente de alguien para que hables, aunque no tengas ganas de hablar, pero bueno, va a funcionar. ¿Cómo ves, Joel? Las nuevos o estas formas en que buscamos comunicarnos. Es muy, muy curioso. Fíjate, estábamos hablando de las similitudes, ¿no? En países opuestos casi completamente y tenemos un fenómeno muy similar en Japón, país cercano, Corea, está teniendo un fenómeno que es común en Japón, que es los niños hikikomori, que yo no sé, y eso como sociólogo te tocará a ti investigarlo, yo no sé si en México hay hikikomori o es un fenómeno, porque resulta que son jóvenes, adolescentes y más grandes que se aíslan, que dejan de salir y que no quieren ver a nadie y como que se aíslan por completo de la sociedad. Y es un fenómeno que ya hasta nombre tiene, o sea, es decir, hay una suficiente cantidad de personas que ha hecho eso, que se han aislado y siendo adolescentes y adultos jóvenes, pues tienen papás que se dan cuenta de, ah, chis, pues mi hijo se apagó, se desconectó de la sociedad, ¿no? Sí. Se desconectó de la sociedad. Entonces debe ser muy difícil de comprender, ¿no? El fenómeno, es de cómo le hago para lidiar con un muchacho que decidió escapar del mundo, ¿no? Pero está pasando en Japón y pues, por la nota o sea, el hecho de que se estén buscando soluciones en Corea, quiere decir que en Corea está pasando algo similar. Hay jóvenes que se están aislando. No sé si aquí se pueda, es decir, no sé qué papá dejaría que su chamaco se encierre en un cuarto y no salga. Yo creo que lo sacan, ¿no? O sea, no sé si esté ocurriendo, pues. Me parece que es muy grave, digo una broma, pero no sé si aquí en México estamos cerca o en alguna situación similar de ese aislamiento total de la sociedad por parte de adultos jóvenes que como que no encajan en la sociedad o de adolescentes que tienen broncas de familia o de salud o de relaciones interpersonales y prefieren cortar lazos con el mundo, encerrarse en su cuartito y no salir. Como papá debe ser esto, ¿no? O confrontarlos o encerrarte tú solo 4 días para ver pues, qué está buscando mi hijo aquí en la soledad total, como ermitaños, ¿no? A lo mejor es un regreso a los ermitaños medievales de Europa, ¿no? Que se encerraban en una cueva, o eh, eh, las religiones orientales, ¿no? Estos monjes Monjes que se budistas. aislaban y ahí, no voy a hablar con nadie en 10 años, ¿no? Algo está... Fíjate, hay algo interesante sobre el aislamiento, pero no está tan encaminado o no está tan hacia ese lado, pero tiene que ver con la parte digital. Sí tiene con un aislamiento en el que ya no buscan salir, ya tienes un juego, ya tienes amigos en los cuales ya son virtuales, pero no se ha llegado, por lo menos de los estudios que se han manejado a nivel sociológico que yo he tratado de seguir, sobre todo en revistas mexicanas, etcétera, no ha habido todavía un fenómeno que se esté tan marcado. Sí existe esta parte del llamado aislamiento digital, en el cual los Ujú. jóvenes pues ya empiezan, sobre todo ellos, pues a meterse en que yo no salgo de mi cuarto porque tengo mi computadora, tengo mi juego, entonces pasan horas, ¿cómo se llama ahí? Jugando, pero va más en ese sentido lo que se tiene hasta el momento. Pero bien lo dices, voy a rastrear más a ver qué existe, o esperemos que no, que si realmente no lleguemos a pues, esas exageraciones en el cual pues, yo me pongo en el lugar de un padre, yo no sé qué haría, o sea, ¿qué le puedes decir? Oye, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cómo le hago para que mi hijo primero se comunique conmigo, que se supone que yo sería el referente para él, y saber qué motivó, qué hizo
que mi hijo se aislara así, decir, bueno, le cierro y ahí nos vemos, mundo. Debe ser muy complicado para un padre y sobre todo angustiante. Sí, y sobre todo eso, ¿no? Que tu hijo en la adolescencia se vuelva rebelde. Bueno, puedes padecerlo, pero ya sabías que iba a pasar, ¿no? O sea, ya Es una te etapa. tienes que preparar. A ver, ya viene la edad esta en la que me va a contestar de todo y la que va a creer que sabe más que nadie, que va a correr riesgos innecesarios. O sea, ya sé, pues ya sé que los adolescentes se van a comportar de cierta manera, pero que de repente tu hijo se apaga, no sale, no Adiós. habla con nadie, no. Debe ser muy complicado. Pues sí, nomás eso, irte a Complejo. encerrar tú también a ver, pues, qué estará buscando este aquí. Pues un gusto saludarte de nuevo, un gusto hacer este programa nuevamente y vamos a llegar a la regularidad de nuevo. Vale, Joel, pues como siempre, un placer y creo que hay muchas notas interesantes que, como dices, a fin de cuentas, no deja de ser aquello que nos llama la atención, sin ningún afán de ni de polemizar, simple y sencillamente plantear notas que nos parecieron interesantes. Así es, nos vemos entonces la próxima semana en Ecos 17. Que estés Hasta la bien. siguiente semana, Joel, cuídate.